Capítulo 25. Reflexión sobre 4 años en Occidente. Mi primera experiencia con las iglesias en Occidente fue muy interesante. Había una iglesia luterana ubicada cerca del centro de detención de refugiados en Alemania. Los domingos por la mañana, asistía al culto con otros creyentes en el Día del Señor, y trataba de aprender algo del alemán, imitando las palabras del predicador. En contraste con lo que acostumbramos en China, estas reuniones de iglesia me parecieron de verdad extrañas. Me sentaba en la primera banca de ese enorme y antiguo edificio, justo delante del elevado púlpito al que se subía para predicar un ministro vestido con una túnica eclesiástica. Siempre me miraba directo a la cara cuando hablaba. A pesar del gran tamaño del santuario, la congregación consistía de un puñado de damas de cabello gris. Me pareció que les caía bien al pastor y a esas hermanas ancianas. Aunque no podíamos comunicarnos con palabras, nos sonreíamos unos a otros. Saqué la impresión de que el pastor pensaba que era atractivo que un pobre y sonriente chino apareciera por el templo cada domingo por la mañana. Algún tiempo después me encontraba sentando de nuevo en la primera banca de otra iglesia occidental, pero esta era una escena muy diferente a la iglesia luterana en Alemania. Estaba a punto de hablar en la iglesia Temescal en la ciudad de Nueva York. Mis ojos estaban abiertos como platos mientras contemplaba la asombrosa escena que tenía frente a mí. Un gran coro compuesto de personas de distintas razas, vestido con túnicas, se movían y cantaban a Dios con todo su corazón. Detrás de mí, había varios miles de personas, alabando a Dios desde lo más profundo de su ser. De las cientos de iglesias en las que he tenido el honor de predicar a lo largo y ancho del mundo occidental, diría que la iglesia Temescal es una de mis favoritas. Hay allí una atmósfera de gracias y fuego que anima a los que asisten, y un espíritu de verdad y de receptividad que hace que los corazones de los creyentes se dispongan a escuchar la palabra de Dios. Cuando asisto a esa gran iglesia, en el centro de Nueva York, cierro mis ojos y siento que estoy de vuelta en China. A los 6 meses de mi llegada a Frankfurt, el gobierno alemán me reconoció como refugiado, y me entregaron un documento que me permitía viajar. Algunos amigos occidentales me visitaron. Oramos para discernir el propósito de Dios para permitirme salir de China, y cómo podríamos trabajar juntos, para la gloria de Dios. También le pedimos al Señor sabiduría para saber cómo lograr que mi esposa e hijos pudieran venir a Alemania, a fin de que comenzáramos nuestra nueva vida juntos. En mayo de 1999, Delin, Isaac y Jilin viajaron por el sudoeste de China camino de Myanmar, la antigua Birmania, donde tenía que permanecer durante lo que esperábamos fuera un poco de tiempo hasta completar los documentos para traerlos a Alemania. El Señor me abrió las puertas para que pudiera hablar en muchas iglesias en Occidente. Viajé con mi fiel amigo escandinavo, que me traducía en todo lugar al que íbamos. Este es el mismo hermano que conocí en la ciudad de Jilin años atrás, cuando Dios unió nuestros corazones para servir al Señor. Durante los siguientes años, viajamos en gran medida por Europa, Asia y América del Norte, retando al pueblo de Dios a orar y apoyar las iglesias en casa chinas, de modo que todos juntos alcanzáramos a China, y viéramos el establecimiento del reino de Dios en el camino de regreso a Jerusalén. Visitaba a menudo a mi familia en Myanmar, pero sacarlos de ese país resultó ser mucho más complicado y doloroso de lo que imaginamos al principio. Debido a las demoras, mi familia se estableció en una habitación de una escuela bíblica, y mis hijos comenzaron a asistir a la escuela pública. Antes de mis viajes por el mundo occidental, no tenía ni idea de que hubiera tantas iglesias dormidas en lo espiritual. Daba por sentado que las iglesias allí eran fuertes y llenas de vida, porque habían llevado el Evangelio a mi país con una fe y tenacidad tan increíbles. Muchos misioneros nos habían dado un gran ejemplo, arriesgando sus vidas por amor de Jesús. En algunas ocasiones, lloraba para mis adentros mientras hablaba en las iglesias occidentales. Parecía que allí faltaba algo que dejaba en mi interior un sentimiento deprimente. Muchas reuniones son frías y carentes del fuego y de la presencia de Dios que disfrutamos en China,
En Occidente muchos cristianos tienen abundancia de posesiones materiales, pero viven en un estado de apatía y abandono espiritual. Tienen oro y plata, pero no se ponen en pie y caminan honrando a Jesús. En China no tenemos posesiones a las que aferrarnos. No hay nada que nos frene para entregarnos al servicio del Señor. La iglesia en China es como Pedro en la puerta hermosa. Cuando vio al mendigo lisiado, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos capítulo 3 versículo 6. Oro pidiendo que Dios use de una manera parecida a la iglesia en China para despertar a las iglesias en Occidente, y ayudarlas a caminar en el poder del Espíritu Santo. Es casi imposible para la iglesia en China caer en la somnolencia en su situación actual. Siempre hay algo que nos mantiene despiertos y corriendo, y es muy difícil dormir mientras uno está corriendo. Si cesara la persecución, me temo que también caeríamos en la apatía y la somnolencia. Muchos pastores en Europa y Estados Unidos me han dicho que quieren ver un gran avivamiento. Me han preguntado a menudo por qué en China experimentamos avivamiento, y que eso no suceda en la mayoría de las iglesias occidentales. Esta es una gran pregunta para contestarla, pero algunas razones son bastante claras para mí. Cuando estoy en Occidente, veo todos los grandes edificios de iglesias, y los equipos tan costosos que tienen, además de las alfombras y sistemas de sonido tan excelentes. Les aseguro a las iglesias de Occidente con absoluta seguridad que no necesitan más edificios. Esos edificios nunca les traerán el avivamiento que buscan. La búsqueda de más posesiones nunca les traerá el avivamiento. Jesús declaró: de veras, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas capítulo 12 versículo 15. Lo primero que se necesita para hacer que se produzca el avivamiento en sus iglesias es la palabra del Señor. Se nota la ausencia de la palabra de Dios. Sin duda, hay muchos predicadores y miles de cintas y videos grabados con enseñanza bíblica, pero pocos contienen las verdades cortantes de la palabra de Dios. Es la verdad la que nos hace libres. No solo falta el conocimiento de la palabra de Dios, sino también la obediencia de la palabra. No se ve que se lleve a cabo mucha acción. Cuando el avivamiento llegó a los creyentes en China, el resultado fue que se enviaron a miles de evangelistas a todos los rincones de la nación, llevando el fuego del altar de Dios con ellos. Cuando Dios se mueve en Occidente, parece como que quieren parar y disfrutar de su presencia y bendiciones mucho tiempo, y edificar un altar a sus experiencias. Uno nunca conoce en realidad las Escrituras hasta que no se está dispuesto a que nos cambien. Todo avivamiento genuino del Señor lleva a que los creyentes respondan con acción y deseo de ganar almas. Cuando Dios se mueve de verdad en su corazón, no puede permanecer en silencio. Habrá un fuego en sus huesos, como en Jeremías, cuando dijo: su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Jeremías capítulo 20 versículo 9. Además, solo cuando salimos en obediencia, y les hablamos del Evangelio a las personas, es que llegamos a experimentar las bendiciones de Dios en todas las esferas de nuestra vida. Es por eso que Pablo le escribió a su colaborador Filemón: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Filemón 6. He visto a muchas personas en las iglesias occidentales, adorando como si ya se encontraran en el cielo. Entonces alguien invariablemente aparece, y les predica un mensaje diciendo: hijos míos, les amo. No tengan temor. Yo estoy con ustedes. No me opongo a esas palabras, pero porque es que nadie parece oír una palabra del Señor que diga: mi amado hijo, quiero enviarte a los barrios pobres de Asia, o a las tinieblas de África para ser mi mensajero a personas que mueren en sus pecados. Multitudes de miembros de iglesia en Occidente están satisfechos con dar lo mínimo al Señor, no lo máximo.
he observado a los creyentes durante el momento de las ofrendas en las iglesias. Abren sus billeteras bien llenas, y buscan la cantidad menor que pueden dar. Esta clase de actitud nunca traerá prosperidad espiritual. Jesús entregó toda su vida por nosotros, y nosotros le damos a Dios lo menos posible de nuestra vida, tiempo y dinero. Eso es vergonzoso. Arrepiéntase. Esto quizá parezca raro, pero incluso extraño las ofrendas que acostumbrábamos dar en China. En numerosas ocasiones, el líder de la reunión anuncia: tenemos un nuevo obrero que sale mañana mismo para servir al Señor. Sin demora, cada uno de los presentes se dispone a vaciar sus bolsillos de todo lo que tiene. Con ese dinero, el obrero podrá adquirir un billete de tren o de autobús, y salir a servir en el nombre del Señor al día siguiente. Con frecuencia, ese dinero no era solo que teníamos en el bolsillo en ese momento, sino todo lo que poseíamos en todo el mundo. Solo porque tengamos un edificio de iglesia, eso no significa necesariamente que Jesús esté con nosotros. A él no le dan la bienvenida en muchas iglesias de hoy. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Jesús dijo: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo se usa a menudo como una invitación a la salvación, pero en realidad el contexto en el que Jesús hablaba era muy diferente. Se encontraba parado frente a la puerta de la iglesia en la Odisea, llamando para que le dejaran entrar. Por supuesto, no todas las iglesias en Occidente están dormidas. De todas las iglesias fuertes que he visitado en el mundo occidental, me he dado cuenta de algo que tienen en común: su compromiso firme y de sacrificio por las misiones para alcanzar todos los pueblos con el Evangelio. No estoy hablando solo del esfuerzo evangelizador de las iglesias locales, o incluso abrir iglesias en otras partes de su país. Me refiero a un corazón por establecer el reino de Dios en las zonas del mundo sumidas en la oscuridad espiritual y hambrientas por el Evangelio, donde nadie sabe nada sobre el nombre de Jesús. Cuando empieza a poner ahí su tiempo, oraciones y finanzas, muy pronto empezará a experimentar las bendiciones de Dios en la obra de sus manos. La Gran Comisión no ha cambiado. Hay muchas iglesias que tratan de crear un cielo aquí en la tierra, pero hasta que las iglesias de Occidente no obedezcan la Gran Comisión y lleven el Evangelio a todas partes de la tierra, las personas solo juegan con Dios, y no son muy serias con la verdad. Muchas iglesias se ven hermosas por fuera, pero están muertas en lo que tiene importancia, en su interior. Si quiere de verdad ver a Dios en acción, las dos cosas principales que debe hacer es aprender la palabra de Dios, y tener la obediencia de cumplir con lo que Dios le dice que haga. En Finlandia en 1999, me pidieron que fuera uno de los oradores en una conferencia a la que asistirían 1 millar de líderes de iglesias. El orador principal era un predicador estadounidense bien conocido. Cada vez que hablaba era sobre el amor y la bondad de Dios. Durante el tiempo de oración todos cayeron al suelo, y se echaron a reír. Después que yo hablé les pedí a las personas que se arrodillaran al pie de la cruz de Jesús, y lloraron. Las lágrimas aparecen primero antes de que el Señor actúe de verdad. Él nunca va a derramar sus bendiciones sobre carne egoísta e impura. La cruz de Cristo debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Si hace esto, verá el avivamiento. Está dispuesto a darlo todo a Dios, y para su servicio. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel capítulo 12 versículo 3. Muchos cristianos me han preguntado también por qué los milagros, señales y maravillas suceden con tanta frecuencia en China. Pero no en Occidente. En Occidente ustedes tienen mucho. Tienen pólizas de seguro para casi todo. En cierto sentido, no necesitan a Dios. Cuando mi padre estaba muriendo de cáncer en el estómago, vendimos todo lo que teníamos para curarle. Cuando todo desapareció, nuestra única esperanza era Dios.
Nos volvimos a Él en nuestra desesperación, y vimos cómo respondía en su misericordia a nuestras oraciones, y sanó a mi padre. Razonamos que, si Dios podía hacer eso, Él podría hacer cualquier cosa, de manera que nuestra fe creció, y hemos visto muchos milagros. En China, los mayores milagros que vemos no son las sanidades, y otras cosas, sino las vidas transformadas por el Evangelio. Creemos que no tenemos el llamado a seguir señales y maravillas, sino que las señales y prodigios nos siguen cuando se predica el Evangelio. No ponemos nuestros ojos en las señales y maravillas, sino en Jesús. Cada pastor en las iglesias en casa de China está dispuesto a arriesgar su vida por la causa del Evangelio. Cuando vivimos de esta manera, veremos que Dios hace grandes cosas mediante su gracia. Una de las cosas que me ha resultado más difícil en los años recientes es estar lejos de mi amada madre. Cuando tenía 70 y tantos años, mi madre sufrió un derrame cerebral y perdió el conocimiento. Después de hacerle una serie de análisis y pruebas, los médicos dijeron que nunca se recuperaría. Me dijeron que su muerte sería inminente, pero yo estaba encarcelado en ese tiempo, e imposibilitado de visitarla. La llevaron de vuelta a casa, para que muriera. Los creyentes se reunieron a su alrededor, y oraron por ella. Sin tardar, en medio de un cuarto lleno de personas recuperó el conocimiento, y empezó a alabar a Dios. Se recuperó y me visitó en la prisión. Me dijo que, si no hubiera sido por la misericordia divina, no había podido verla de nuevo. Unos años después, en septiembre de 1996, un año antes de mi salida de China, recibí una llamada telefónica mientras me hallaba predicando en otra provincia. Me dijeron que mi madre había sufrido un derrame cerebral y que se encontraba parcialmente paralizada. Dejé enseguida la reunión y tomé un tren para Henan. Al llegar al hospital, vi a mi madre muy pálida y con los músculos de la cara contraídos. Mi madre abrió sus ojos y me dijo en un susurro que quería que la vistieran de blanco para el funeral, porque iba a encontrarse con Jesús. Durante la visita, sin embargo, el Señor me mostró con claridad que su enfermedad no era de muerte. Oré con fervor por mi madre, y con gran autoridad reprendí la enfermedad en el nombre de Jesús. Ella sintió que recuperaba sus fuerzas, se levantó de la cama, y empezó a caminar por el cuarto. Su rostro quedó normal cuando los médicos entraron para verla, se quedaron boquiabiertos. En el verano de 1998, después de haber llegado a Europa, mi madre se puso enferma de gravedad por tercera vez. En esta ocasión, todos coincidían en que iba a morir. Aun mi propia familia había perdido toda esperanza, y la vistieron con sus ropas para el funeral. Compraron incluso un ataúd, y pidieron que la enviaran a su casa. He tenido una relación muy estrecha con mi madre toda mi vida. Hemos tenido juntos muchas experiencias, tanto buenas como de sufrimientos. Cuando me llegaron las noticias, me encontraba en el otro lado del mundo, predicando en Suiza. Llamé por teléfono a mi casa en China, y pedí que pusieran el teléfono cerca del oído de mi madre. Hablé con ella. Mamá, ¿me oyes? Jesús te ama, y te va a sanar. En cuanto escuchó las palabras Jesús te ama, saltó de la cama, se puso de pie, y comenzó a danzar en el cuarto. El Señor de nuevo la libró de las garras de la muerte. Por último, mientras me encontraba en Alemania, el 5 de diciembre de 2000, me llegó una llamada de China. Mi madre había pasado a la presencia del Señor. Anhelaba asistir a su funeral, pero no podría entrar en China sin que me arrestaran por mis crímenes del pasado. Lloré y di muchas gracias a Dios por la madre que me dio, y por las muchas pruebas que sufrió por amor del Evangelio. Como un barco en un mar tormentoso, pasó por muchos años de pruebas y tribulaciones, pero ahora había llegado a la paz del puerto de destino. Quedé consolado en mi duelo cuando recibí un video del funeral. Asistieron cientos de creyentes de las iglesias en casa, así como líderes. Algunos hermanos y hermanas que no había visto por años,
incluyendo muchos de los líderes que mencionó en este libro, acudieron para honrar a mi madre. La asistencia al funeral era un gran riesgo para los líderes, pues las autoridades andaban buscando a muchos de ellos. Algunos llevaban años huyendo, y sus nombres estaban en las listas de los individuos más buscados de China. No obstante, decidieron asistir. Todos volvieron a Nanyang, en el sur de la provincia de Henan, para honrar a mi madre en el lugar que Dios nos había tocado a todos hacía muchos años. En el culto fúnebre, el hermano Xu se levantó y dijo: aunque el hermano Yun, su esposa, y sus 2 hijos, no pueden estar presentes hoy en el funeral de su madre, todos nos reunimos aquí como sus hijos en el Señor. Di muchas gracias a Dios por mi madre. Recordé cómo hacía 26 años Él bendijo a mi madre y después a todos nosotros, aunque éramos pobres y menospreciados, viviendo en un pequeño e insignificante rincón de China. Pensé en cómo el Señor había obrado con poder desde ese día en nuestra familia, y también en las vidas de otros miles de Gorma, que hoy hay millones de creyentes en la provincia de Henan, y muchos millones más por toda China. Recordé cómo, cuando todavía era solo un adolescente, mi madre me dedicó en oración a las misiones en el mundo. Eso era imposible en esa época, cuando las fronteras chinas estaban cerradas a cal y canto, pero en fe creyó que Dios podía hacer lo imposible, y su oración fue respondida. La mayor tristeza que tengo es que nunca tuve la oportunidad de despedirme de mi madre como hubiera deseado. La última vez que la vi fue después de mi huida de la prisión. Conocía a mi familia, y no podría regresar a casa en mucho tiempo. Las últimas palabras de mi madre en persona fueron: hijo, ¿cuándo volverás? Traté de consolarla, así que le dije: pronto, mamá. Pronto. DLING, esposa de Yun. Cuando llegamos a Myanmar, no teníamos la menor idea de lo que sucedería allí. Sabía que, si Dios quería que siguiéramos adelante, eso es lo que sucedería, y si Él quería que nos quedáramos allí, nos quedaríamos. Fue en realidad un buen tiempo para mí. Tuve compañerismo a diario con hermanos y hermanas en Cristo, y mis hijos y yo pudimos al fin establecer rutinas de una vida normal después de unos años de locura, siempre huyendo en China. Desde 1996, le pedíamos al Señor que nos proporcionara un ambiente más pacífico con el fin de poder vivir una vida familiar más normal. Cuando parecía que tendríamos que quedarnos por un tiempo en Myanmar, matriculé a Isaac y Jilin en una escuela local. Pude ver que mis hijos progresaban mucho en ese lugar, y me sentí muy orgullosa de ellos. Isaac es un joven muy inteligente. Todo lo que podemos decir es que Dios ha hecho algo especial en su vida. Cuando Isaac estaba en el vientre, Yun estaba ayunando por 74 días, sin comer ni beber nada. Durante los primeros 4 años de la vida de Isaac, su padre estuvo en prisión. Creo que, en cierto sentido, el Padre Celestial se encargó de actuar como su padre, porque su padre terrenal sufría por Jesús, y Dios mismo educó a Isaac, porque no se le permitió asistir a la escuela por largos periodos mientras Yun estaba en prisión. Los maestros y los alumnos humillaron a Isaac, y él pasó por situaciones que pocos chicos de su edad tienen que experimentar. Iba de un sitio a otro con nosotros cuando huíamos de la policía, y luego pasó a un país extranjero en el que no entendía el idioma. Cuando llegamos a Myanmar, ninguno de nosotros podía hablar birmano, la lengua del país, que no se parece en nada al chino en ningún sentido. Dios ayudó a Isaac y Jilin a aprender el idioma con bastante rapidez, y en menos de 18 meses después de nuestra llegada, Isaac era uno de los mejores estudiantes en la escuela. Le hicieron incluso un reconocimiento especial. Su nombre apareció en el periódico, lo cual nos preocupó, pues no se suponía que estuviéramos en el país, y nosotros tratábamos de pasar inadvertidos. Después de todo por lo que ha pasado Isaac, es asombroso que sea un joven normal. Así que hoy puede hablar el mandarín, yunanés, birmano, lisu, jingpo, y el alemán.
Es tan inteligente, porque Dios mismo lo cuidó en respuesta a nuestro clamor pidiendo ayuda. Isaac ama al Señor con todo su corazón. Después de su graduación de la escuela bíblica, él se paró y anunció: me consagro a servir al Señor por el resto de mi vida. Gigin es un don especial de Dios. Tiene un corazón muy tierno por el Señor, pero tiene también una personalidad muy fuerte. Todo lo que quiere hacer es servir a Jesús. Siente gran compasión por las personas, y está dispuesta a luchar por la verdad, y a nunca aceptar componendas. Jun y yo nos sentimos muy bendecidos con los hijos que nos ha dado Dios.